amigos, queridas amigas de Más Turismo, es para mí un placer, un honor hoy recibir a todo un profesional, un periodista con una amplia experiencia internacional, además empresario, Francisco Rubiales. Muy buenos días. Buenos días. La verdad que es un placer tenerle por aquí. Mil gracias por asomarse a esta ventanita de Canarias, a Más Turismo. Gracias a ti, Rocío, por llamarme y por darme la ventana. Gracias. ¿Dónde se encuentra hoy, Francisco? Estoy en Fuengirola, Málaga. En Málaga. Ah, muy bien, bonita tierra, bonita tierra. Sí, sí. Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo desde Tenerife y yo quería hablar con Francisco Rubiales, porque además, bueno, entre otras muchas cosas, por esa experiencia internacional maravillosa como periodista, bueno, un amigo suyo, periodista, que yo podía leer un artículo que publicaba, un artículo suyo, y hablaba de usted y decía que usted era un ferviente izquierdista y que se declaraba usted que fue un ferviente izquierdista, decía su amigo, y que usted declaraba que el izquierdismo se lo curó en Cuba, cuando era director de la delegación de la agencia EFE. No sé si eso es cierto. Es muy cierto, muy cierto. Además, conocí a Fidel y tuve la oportunidad de vivir muy intensamente los entresijos y la trastienda de la revolución. Además, por eso creo que me curé. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Bueno, fue interesantísima desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque estábamos hablando de los años 70, todavía la revolución estaba medio fresca, y tuve la suerte de que Fidel, como adora a los españoles y nos llama gallego, y a mí me dio un buen trato y me permitió varias noches charlar juntos y conversar, lo cual es un privilegio, porque Fidel puede gustarte o no sus ideas, pero es un monstruo inteligente, era un hombre inteligente, cautivador, fascinante desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista de fuerza humana. Era un tipo poderoso, se plasmaba en la potencia. Entonces, claro, eso fue el privilegio, pero también al mismo tiempo yo vivía dentro de Cuba, estuve 2 años viviendo con los cubanos, y no como un turista, sino cada día allí, con mi familia. Y entonces, claro, vi las cosas que no se deben ver o que el gobierno no quiere que vea. Y claro, terminé absolutamente curado, absolutamente curado. Bueno, no sé si nos quiere hablar un poquito de esas vivencias, de algo que le haya marcado profundamente para decir, esto me ha curado ya del todo. No sé si hay alguna cosita que pueda contar. Bueno, sí, podemos decir cosas, además vamos a decir cosas humanas. Yo le regalaba, tenía el privilegio de poder comprar, como si fuera diplomático, el periodista extranjero, estábamos equiparados a los diplomáticos y compraba en un supermercado especial donde había de todo. Entonces, claro, yo regalaba a mi vecino y al portero de mi casa y a algunos cubanos les regalaba coñac, whisky, alguna comida. Bueno, pues todo lo que yo regalaba iba al carnicero del barrio y a la presidenta del CDR, del Comité de Defensa de la Revolución. Y yo le decía a mi portero, por ejemplo, y digo, hombre, pero yo te lo estoy regalando a ti y resulta que todo lo tiene esta señora y lo tiene... Y dice, es que yo se los tengo que dar para que me dé carne buena, es que si no, no como. Me da pitraco el carnicero. Vale, hombre. Y entonces, y a la presidenta del CDR, ¿por qué se lo da? Dice, para que hable bien de mí, para que no me chivatee, decían, para que no me denuncie, para que yo pueda vivir tranquilo. Bueno, este simple ejemplo da la clave del tipo de sociedad que se creó allí, ¿no? Donde los que tienen poder, un pequeño poder, se convierte en un poder gigante y el pueblo está absolutamente doblegado, arrodillado y humillado. Bueno, pues le tengo que decir que yo le conocí a usted, le descubrí a usted gracias a un artículo que usted escribía, que creo que este periodista amigo suyo se hacía eco, pero que bueno, que ya se había hecho viral, ya estaba circulando por todos lados, y creo que fue escrito como hace más de un año, si no recuerdo mal, ahora me corregirá usted, y
tenía el siguiente título, que además era una pregunta: ¿es Pedro Sánchez un imbécil o un genio? Recuerdo el artículo, es cierto. Sí, sí, tuvo mucha difusión, sí, sí, más de la que debiera haber tenido, pero bueno. A veces uno desata el lobo y no sabe a dónde va a llegar. Exactamente, así es. Y más cuando alguien transmite con ese saber que de los grandes profesionales, es lógico que después circule, ¿no? Ese artículo estaba basado supuestamente en una charla que duraba como más de media hora con un misterioso personaje, un hombre joven de no más de 30 años. Eso es cierto porque, claro, hasta su amigo se preguntaba, no sé si sabemos si es una fábula o si eso respondía a una conversación real. No es un recurso dialéctico ni un recurso literario, es real. Estuve en un desayuno de trabajo y hay mesas de 8 personas, normalmente aparecen gente extraña. A este tipo se me sentó al lado y tuvimos esa conversación. Yo atendí más la conversación, que me pareció interesante, de este señor joven, como tú dices, que en la conferencia que estaba dando un político que yo no me acuerdo en aquel tiempo, no me acuerdo hoy qué conferencia era, pero seguramente a lo mejor lo mencionaba en el artículo. Y claro, este señor, yo era muy crítico y él me criticaba a mí por ser tan crítico con el presidente, ¿no? Con el presidente, con Pedro Sánchez. Y intentó rebatirme y convencerme para que fuera menos crítico, hablándome de sus logros y de sus ventajas. Lo publiqué como un gesto honrado, porque realmente había algunos argumentos serios que había que tener en cuenta, como él había logrado rehacer su poder dentro del partido, cómo había apelado a las bases, cómo había derrotado a todos sus enemigos y todas estas cosas. Pero hoy, a un año y pico de distancia, te digo que soy mucho más crítico de lo que era entonces y no me convenció absolutamente nada ese interlocutor. Bueno, ¿y en qué puntos? Porque claro, vamos a ir un poco desgranando ese artículo para los que no lo han leído todavía, que además después lo buscarán, que lo pueden buscar en redes, vamos, con mucha facilidad. ¿Qué puntos había importantes que ahora diría, bueno, primero que ya usted no estaba, porque si ya venía con ese sentimiento de Cuba, ya me imagino que no, pero si ya ahora ponemos en perspectiva que hace un año, porque un año han pasado tantas cosas y ha sido un año catastrófico y tan terrible para todo, que me imagino que habrá tantos puntos ya de diferente, pero algunos así muy puntuales, muy concretos, que me pueda contar. Son tantos que tardaríamos una hora en mencionarlo. A mí, de toda la figura de Pedro Sánchez y de su actuación, la que más me duele y me choca y me revela es el concepto de la utilización de la mentira. Yo creo que la mentira es corrupción y es probablemente de las peores corrupciones. La gente cree que la corrupción es robar, y robar es la menos mala de las corrupciones. Mentir, engañar, decir que no va a pactar con fulano o con mengano o con tal partido y después hacerlo, eso es corrupción y además es violación de la libertad humana y de la limpieza de unas elecciones. De tal manera que en algunos países, como por ejemplo Alemania, tú no puedes pactar después de haber ganado unas elecciones o de haberse votado con un partido que tú quieras. Tenías que haberlo advertido antes para que tus electores, tus votantes, lo supieran. Yo creo que mucha gente que votó a Pedro Sánchez no sabía que después iba a cerrar un pacto con Bildu o con Podemos o con el independentismo, y que ahí iba a recabar su voto. Es más, él lo negó expresamente. Entonces, claro, eso lo desacredita desde el punto de vista democrático, desde mi punto de vista. Yo te voy a contar una pequeña anécdota, aunque sea un poquito larga. Yo en el año 2000, cuando cumplí 52 años, ya digo, bueno, me voy a doctorar, me hice doctor en periodismo, aprendí a investigar y me voy a dedicar a hacer lo que yo he aprendido a hacer de verdad en mis tiempos de periodista internacional. Es decir, a difundir, a escribir, a intentar influir y a defender ideas que yo considero nobles. Y desde entonces
he escrito 4 o 5 libros, sobre todo ensayos políticos sobre la democracia y tal, y yo veo en este momento, hago un análisis, y de los 20 factores claves que rigen una democracia, como son la libertad de prensa, la sociedad civil, una prensa libre, la libre competencia entre los partidos, el protagonismo del ciudadano, una ley igual para todos, etcétera, hasta 20 grandes temas, ni uno solo de ellos se cumple en España. Es decir, en este país no solamente no hay democracia, sino que hay casi el lado opuesto hipertrofiado. Porque lo contrario de la democracia no es la tiranía, lo contrario de la democracia es el engaño, la estafa al ciudadano. Bueno, vamos a dejar, yo creo que está suficientemente explicado. Aquel artículo no me arrepiento de haberlo escrito, pero si yo preguntaba qué es Pedro Sánchez, un diablo o un dios, yo creo que hoy tengo clarísimo que era un diablo. Bueno, yo creo que si hablamos ahora mismo de la situación actual que vive España, que atraviesa nuestra nación, y si nos venimos a Canarias, porque como siempre me dicen mis entrevistados, yo remando para casa, pues esto es lo que toca. Si nos venimos a Canarias, la situación es terrible lo que nos espera, tremendamente, porque para nosotros nuestro principal sector económico es el turismo, y ya vemos cómo está en estos momentos todo. Entonces, yo le quiero hacer una reflexión a ver qué cree usted, ¿no? Yo creo que los ciudadanos hemos hecho nuestro trabajo, aceptamos los confinamientos y hemos seguido las normas del uso de las mascarillas, con excepciones, lógicamente, como en todo en la vida. Los políticos siguen peleándose entre ellos, repitiendo errores. La incompetencia de los políticos españoles, creo que, como decía uno de los grandes, es tan mortal como la pandemia. No sé qué piensa usted. Bueno, yo creo que un político se le elige no para que gobierne, sino para que gobierne bien. Y eso es una gran diferencia, porque aquí parece que una vez que me han elegido, usted se aguanta y se pasa 4 años soportando porque ya me ha elegido y yo hago lo que puedo. No, usted tiene el deber de solucionar problemas. Y si nos ponemos a analizar los problemas que nuestros políticos, yo solamente me estoy refiriendo al actual gobierno social comunista, sino al anterior igual. Es decir, esta gente no ha solucionado los problemas de España, nos han hecho retroceder, han alimentado el nacionalismo y el independentismo que hace 15 años apenas existía. Pero es que además estamos retrocediendo, desindustrializando el país. Es impresentable que una región como Canarias tenga un monocultivo, que es el turismo, y que si por alguna razón falla, como está fallando ahora, el país, la región, se encuentre en la más profunda desolación y miseria. Eso es un fracaso de un gobierno. Tú dices, bueno, pero ellos no pueden controlarlo todo. Ellos les pagamos para que sean los mejores, los más inteligentes. Tienen miles de asesores o cientos de asesores que nos cuestan millones de euros y no sirven para nada. Ellos no arreglan las cosas. Ellos simplemente disfrutan de privilegios y ahí no se les escapa nada. Bueno, de verdad, que como ciudadanos estamos siendo violentamente estafados por la clase dominante y sobre todo por la clase gobernante. Bueno, lo que dice usted es algo que la pandemia ha puesto de manifiesto, y una gran verdad, una verdad muy dolorosa, que es que la incompetencia cuesta vidas y arruina economías. La economía y la vida misma, porque nadie entiende por qué España, que es un país que lucía su sanidad como avanzada y potente, es uno de los países más golpeados del mundo, con más muertes por habitante y al mismo tiempo con más infectados dentro del sistema sanitario y con nuestros hospitales torpemente gestionados, porque hoy la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Los hospitales están llenos de enfermos del coronavirus, pero es que se han convertido en focos de infección. Si usted tiene un cáncer o usted tiene una pancreatitis, no se le ocurra ir al hospital, se lo dicen los mismos médicos. A mí me lo dicen los médicos: Paco, no te pongas malo en estos momentos porque te mueres de coronavirus. No se podían haber creado hospitales especializados
en coronavirus y otros limpios de coronavirus, ¿no se podían haber creado dos circuitos dentro de los hospitales absolutamente estancos para que uno estuviera contaminado y otro no? No, los hospitales en sí están contaminados, no han sido ni siquiera capaces de prestar auxilio ni a los viejos que murieron, por supuesto, de manera salvaje, impresentable, y hoy a los enfermos normales de toda la vida, al que tiene cualquier enfermedad normal, ya le he dicho antes, cualquier tipo de cáncer, tema de riñones, diálisis, ir a hacerse una diálisis en un hospital hoy es correr un grave riesgo de contaminación por el virus. Y eso es absurdo, eso no tiene sentido. Entonces vemos a los políticos que fracasan en la gestión del coronavirus, de la pandemia, en la preservación de la economía, en la solución rápida y pronta de los problemas, en crear felicidad, porque otra cosa que aquí nadie dice, ¿cuál es el fin de un político? Hacer felices a los ciudadanos. Y eso no, la palabra felicidad está prohibida. Mire usted, yo a usted le pago sueldo. Mire usted, el señor Torras, que es un hombre castigado por la justicia, que acaba de tener que irse, se va con un sueldo de más de 100.000 euros, con un coche oficial, 2 secretarias, y se lo tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque ellos se atiborran de privilegios, y sin tener derecho a ellos. Porque para tener privilegios hay que acertar, engrandecer a tu país, hacer a los ciudadanos felices y mejorar la economía y la vida. Y aquí eso no ocurre. Simplemente por el hecho de ser político tienes todos los privilegios. Todo eso nos obliga a nosotros a ser rebeldes y a rebelarnos contra esta tremenda injusticia. Le aseguro a usted, yo he vivido en muchos países del extranjero, incluso en algunos muy subdesarrollados como los de Centroamérica, y no he visto tanto oprobio y tanta opresión desde el punto de vista moral como veo en la política española. Nunca, ni siquiera en las dictaduras. Tenemos un gobierno el más gordo, el más ceboso de toda Europa. Eso es, además tenemos un gobierno que aquí se habla de aumentar los impuestos, se habla de cualquier tipo de manera de agarrar dinero, de que no se le pague más a los que se tengan que seguir pagando los autónomos, pero nadie habla de adelgazar el Estado, que tenemos más políticos en activo que Alemania, Francia e Inglaterra juntas, y ellos tienen 4 veces más población que nosotros. Esto es indecente, pero nada, nadie dice nada. Este país está adormecido, está drogado, está atontado, está acobardado. Yo no he visto una cosa igual. Acobardado. Yo creo que la real definición es acobardado. Estamos acobardados, ¿no? De todas formas, a mí me da la sensación que la ideología y el partidismo tienen más peso en las urnas que el buen hacer. Lo que dice usted, ¿no? La honestidad, la preparación, la experiencia de los políticos. Y eso creo que es urgente cambiarlo, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que no tener a los mejores al volante es un precio demasiado alto a pagar. Pues sí, creo que sí. Creo que hemos pagado un precio inmerecido y demasiado alto. Pero si por lo menos esto sirviera para abrirnos los ojos y poner remedio de cara al futuro, pero lo que está sirviendo es para ahondar el foso que separa a unos de otros. Este país está casi tan dividido en 2 bandos como en víspera del año 36. De verdad que estamos acumulando fracasos. A mí me preguntan algunas veces cuando doy conferencias, ¿los políticos son los más culpables? Y digo, no, son los más culpables después del pueblo, porque el pueblo debería no soportar lo que está soportando. Y no me refiero a que te castiguen como en Rusia o te manden a Siberia o te torturen. No. Aquí lo que estamos soportando es a ineptos, a gente indecente, a gente que no tiene bondad ni capacidad de amar, ni es eficaz, ni soluciona problemas. Lo estamos soportando y pagándole grandes cantidades de dinero y adornándolo con grandes cantidades de privilegios, sin exigirle absolutamente nada, porque los suyos son fanáticos y prefieren cualquier locura antes de que gane el contrario. Han convertido el país en 2 bandas irreconciliables, acuchilladas, como el cuadro famoso de la pelea de Goya. Así, esto es.
Señor Rubiales, ¿surge cambiar la ley electoral para que los votantes escojan a sus representantes en listas abiertas? Habría que cambiar tantas cosas. Yo creo que hay que cambiar, por supuesto, la ley electoral para que cada voto valga lo mismo, sea en el País Vasco, en Madrid, en Canarias o en Sevilla. Habría que cambiar también la ley que permite a los ocupas arrebatar las viviendas a los ciudadanos que la han comprado honradamente. Habría que cambiar las leyes de género que marginan y castigan más al varón que a la mujer. Y eso no significa que no haya que defender a la mujer, todo lo contrario, porque de verdad que está sufriendo acoso y daño, pero a costa de aplastar al varón. Estos son locuras, pero como esa hay muchas más leyes. En este país está obligándose, a pesar de la gran crisis, de que la mayoría de la gente no factura y está volcando en la crisis sus propios ahorros, se sigue cobrando impuestos a los autónomos, cuando en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en cualquier país de nuestro entorno se han suprimido porque la gente, como no gana, pues no debe pagar. Bueno, estos son de una codicia y de una voracidad indecente. De verdad que hay tantas cosas que cambiar en España, pero sobre todo los que tenemos que cambiarnos somos nosotros, y pensar que la democracia está creada no para elegir gobierno, que es lo que la gente cree, no, está para controlar a los gobiernos. Los ciudadanos tienen el deber en democracia de ser vigilantes, cumplidores, eso sí, y ejemplares, pero al mismo tiempo vigilantes para evitar que el gobierno se extralimite, tenga más poderes de los que deba y sobre todo sea ineficaz y no solucione nada. Pero aquí el gobierno, hay un dicho internacional que dice, yo aprendí cuando estaba en Estados Unidos, que dice que cuando un gobierno teme al pueblo hay democracia y cuando el pueblo teme al gobierno hay tiranía. Bueno, pues yo creo que aquí el gobierno no nos teme nada, no solamente no nos teme, sino que no nos respeta. Así que diga usted que hay tiranía o democracia. Pero bueno, todas estas cuestiones que, como dice usted, señor Rubiales, habría que tantas cuestiones para llevar a cabo, ¿verdad? De esto nada serviría mientras no responsabilicemos a los políticos dirigentes españoles por sus fracasos y que tengan consecuencias en las urnas y fuera de ellas. Sí, claro. Claro, la justicia tiene motivos para actuar, pero no actúa. La jefatura del Estado tiene motivos para moverse y no se mueve. Pero sobre todo, más que culpar a las instituciones, que también, porque la verdad es que hay instituciones defensivas que tenían que haber actuado para evitar que determinadas personas que están diariamente creando inseguridad, inquietud y zozobra en este país, hubiera llegado al poder. Es decir, aquí hay instituciones defensivas que no han funcionado, como son las Fuerzas Armadas, como son la justicia, como son la jefatura del Estado, como son muchas asociaciones y muchos instrumentos de control que no han funcionado y han dejado que ocurran las cosas que están ocurriendo. Como, por ejemplo, no hay control de la inmigración. Nadie está... Aquí rápidamente hablas de la inmigración y del control y te dicen que eres un racista. No, mire usted, yo quiero que vengan. Además, los necesitamos, porque este país no tiene suficientes hijos ni relevo generacional. Pero controle usted la entrada, no deje entrar al que quiera. Y cuando hay alguien que asalta una frontera y la asalta con violencia, eso es un asalto, eso no es una entrada. Pero no se hace nada. Yo no entiendo de verdad qué virus ha entrado en este país después de haber sido el pueblo más valiente del mundo y temido, que decían los holandeses y los belgas y los ingleses que Dios era español por la fuerza de nuestra gente y el valor de nuestras tropas. Hoy nos hemos convertido en el país más cobarde y más sometido del mundo, probablemente. Bueno, Francisco, usted con esa trayectoria periodística internacional, ¿qué sensación le da? ¿Qué opinión le merece la viñeta de la revista alemana Zero sobre la justicia española, que ponía esta semana pasada con una imagen de la justicia española representada por un magistrado con su toga, con los pantalones abajo? Sí. Bueno, eso es una de los muchos memes y muchas imágenes
que circulan sobre España en el mundo. Por desgracia, también hemos perdido un prestigio que teníamos. Yo me acuerdo cuando yo era director de la oficina de la agencia EFE en Roma, invité una noche con periodistas españoles en mi casa de Roma, que era en Plaza Navona, nada más que preciosa casa que tenía, que era la casa de la agencia EFE. Invité a Sandro Pertini, que era el presidente de la República, y hablaba de los españoles y nos decía que éramos los Itereschi del sur, los alemanes del sur, con admiración. Bueno, hoy España no tiene prestigio en el mundo. Los chistes de cobarde antes eran de los italianos y ahora los chistes de cobarde son de los españoles. Antes había respeto por este país que protagonizó en el siglo XX uno de los 3 grandes despegues económicos, milagros económicos del mundo, junto con el milagro japonés y el milagro italiano. El milagro español era más potente que el japonés y que el italiano. Pasamos de la pobreza a la prosperidad. Fuimos el 9º país más industrial del mundo y uno de los 3 primeros en potencia de servicios y empresas de construcción, en astilleros, etcétera. Bueno, ¿hoy qué somos? Un poco el hazmerreír. Y ser español hoy, cuando llevas tu pasaporte y te mueves por el mundo, lo notas. Y los que tenemos amigos periodistas tenemos que soportar muchas bromas en el extranjero porque la verdad no tienen respuesta. Cuando te dicen, ¿cómo soportáis esto? Pero ¿qué os pasa? Y tú tienes que decir, no lo sé. La verdad es que vivimos una situación tremendamente preocupante. Hablamos de esa cobardía, ¿no? Pero es que nos dicen y nos atiborran la información de que no es el momento de criticar. No es el momento de criticar, no es el momento de nada, ni de opinar. Pero, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, sí se critica, sí se cuestiona, se pone como el culpable a todo nivel. O sea, al final, lo que yo sí considero es que este gobierno es muy estratega, que Pedro Sánchez es muy estratega, porque él ha dado la vuelta de tal manera que parece que ahora la Comunidad de Madrid es la culpable de todo. ¿Te escucha bien, Francisco? Bueno, yo creo que es el momento de criticar, porque la democracia, ya dijimos antes, que era vigilancia y crítica al gobierno para que no se salga de su ruta. Así que todo el que diga que esto no es el momento de criticar está intentando poner un escudo defensivo para que no se aireen las miserias y los errores. Siempre es el momento de criticar. Es más, no entiendo que pueda haber un ciudadano honrado y demócrata que no sea un crítico profundo de la acción de gobierno, porque ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es alguien que ya hemos dicho, es ejemplar, cumpliendo con sus deberes, con sus impuestos, cumpliendo con la ley y aceptando el sistema y reforzándolo y siendo ejemplar en su entorno, pero al mismo tiempo exigente, al mismo tiempo vigilante, para que el gobierno, que tiene tendencia siempre a salirse del cauce y a incrementar más poder del que le corresponde, no lo haga. Entonces, ¿cómo me pueden decir que no es el momento de criticar? Siempre es el momento de criticar, y sobre todo ahora que necesitamos un liderazgo inteligente y eficaz. Ahora es el momento de criticar. Bueno, veíamos como hasta Felipe González decía que él aseguraba que iba a combatir los disparates de este gobierno hasta el último de sus alientos, ¿no? Ya que una de las verdades que decía es que llevamos meses viendo cómo quién apoyará los presupuestos y que efectivamente aún no conocemos ni una sola de las cifras de estos. O sea, ¿cuál es el techo de gasto? ¿Cuál es la previsión de ingresos? No sabemos nada. Porque las tiranías son siempre opacas y nadan en la oscuridad y le temen a la luz. ¿Por qué te crees que han comprado tantos medios de comunicación y tienen sometido sobre todo a la televisión, que es la que ejerce más influencia? Porque la luz es el enemigo de la tiranía. ¿Y cuál es la labor principal del periodista? Aportar luz al quehacer diario y a la vida diaria. Cuando tú, donde hay corrupción, abuso, pones la verdad y la publicas, eso desaparece. Es como si fuera una vacuna. Aquí no solamente no se respeta la verdad ni la transparencia, sino que se está ocultando de manera
de manera voluntaria. Vamos a ver, por ejemplo, el portal de la transparencia, que era un logro democrático, ha sido cerrado por el gobierno en estos tiempos. ¿Por qué? Pues seguramente porque piensan ellos que no son momentos de crítica. ¿Es normal que se declare secreto de Estado los viajes del avión Falcon? Secreto de Estado, mire, ¿por qué? Para que no se sepa dónde viaja y con quién viaja ni con qué séquito. Por favor, mire, hay cosas que se están haciendo en esta España teóricamente democrática que ni siquiera los rusos en tiempo de Brezhnev se atrevían a hacer. Y se lo digo con todas las consecuencias. Y soy capaz de defenderlo porque además tengo mis datos y argumentos que no se pueden decir aquí en una conferencia, en una videoconferencia, porque no hay ni tiempo ni en las circunstancias. Se puede defender ante quien quiera en un debate abierto. Aquí hay cosas que se hacen que no se atreverían a hacerlas ni siquiera Brezhnev en sus tiempos de dictadura soviética. Y no sé por qué, la verdad, porque esto es un pueblo noble, un pueblo que creía en la democracia. Nadie creía en la democracia más que los españoles a partir del año 78. Y hoy están consiguiendo, con su mal gobierno y con su abuso de poder, que este pueblo deje de creer en la democracia, porque ya cada vez se encuentra uno más gente diciendo, a mí me da igual la democracia, yo lo que quiero es que venga alguien y lo ponga firme a esta gente y tal, pero no sabe lo que están haciendo, están acabando con la esperanza, con la libertad. Bueno. Bueno, lo que... Siento mucho, Rocío, ser tan duro, ¿eh? No, siento sí, mucho. Sí, yo con cada profesional que hablo, lo que pasa que después yo vivo una realidad que usted que tiene una trayectoria que yo le admiro profundamente, que nada que ver, yo empecé ayer, o sea, nada que ver, me gustaría saber si tiene la misma sensación, porque yo lo vivo con muchos empresarios, porque se están destruyendo una cantidad de empresas, una cantidad de empleo terrible. Lo que viene en Canarias yo creo que no somos ni conscientes, y sin embargo veo al empresariado, a esas personas que están responsables de cada empresa, y hasta los periodistas acobardados. Después a la hora, cuando hablan a solas, cuando hablamos en petit comité, no hay ningún problema y todos hablamos igual. Todos tenemos la misma sensación. Sin embargo, y vemos lo mismo, porque esto es o estás ciego o tienes que verlo, es que no hay otra vuelta. Y sin embargo, cuando yo les pongo un micrófono, cuando hablamos hasta entre compañeros, no hay manera. Porque su medio se la juega porque no sé qué, porque el empresario no, porque a lo mejor tiene intereses, porque el alcalde le ha hecho no sé qué, o porque el otro le ha hecho no sé cuánto. Y de verdad yo a veces me voy a mi casa con una sensación de impotencia, porque digo, me pides ayuda, me pides que traslade cosas, y luego cuando no me puedes poner a los pies de los caballos y dejarme a mí sola ahí diciendo, vale, pa'lante. No estamos dando la talla ni el gobierno, ni los ciudadanos, ni los empresarios, ni los periodistas, ni los jueces. Es como si a este país le hubiera caído una pequeña maldición. No entiendo de verdad cómo han crolado, ni cómo se han derrumbado tantas cosas al mismo tiempo. Porque se podía haber derrumbado la política, pero se podía haber mantenido una sociedad civil activa, consciente y poderosa. Nada, también se ha hundido. La justicia podía haber funcionado aunque no funcione el Parlamento, que el Parlamento está lleno de parlanchines que solamente muñecos que hablan como quieren sus partidos. No, pero podía haber funcionado la justicia. Bueno, pues tampoco. Podía haber funcionado una raza de periodistas valientes que solamente cumplieran con su deber y contaran la verdad. Tampoco. Bueno, pero ¿qué pasa? Los empresarios se está hundiendo el país desde el punto de vista de la desaparición de empresas, pero hay gente que está llorando porque hay empresas, detrás de una empresa hay el esfuerzo de una vida y el riesgo de todo el dinero ahorrado. Yo conozco gente que no ha cerrado su empresa porque está aguantando, pero ya no le queda dinero porque está poniendo del que tenía, él y su mujer y sus hijos, y arruina la empresa y su propio hogar y su propio patrimonio. Bueno, y estos sinvergüenzas, y ya no digo más nada, y estos sinvergüenzas siguen cobrando todos los meses. El otro día leí una cosa que me hacía mucha gracia, dice, en este país hay más de 10.000, no, hay más de 40.000 concejales de fiestas y de ferias,
Y como no hay feria ni fiesta, ¿esta gente qué hace? Bien, no, bueno, eso se puede aplicar a muchas cosas. Esto es un poco así para reírte. Pero aquí se cierra el Parlamento, se cierra por la pandemia, todo el mundo se recluye y ellos siguen con sus privilegios, con todo aquí. No han tenido el más mínimo detalle de austeridad, de decir, vamos a unirnos a la gente que está perdiendo su patrimonio. Perdón que le interrumpa, pero si han cobrado hasta dietas cuando estábamos enclaustrados, si han cobrado hasta dietas, o sea, es una cosa vergonzosa. Y después Pues nosotros tenemos la culpa por soportarlos, somos cobardes, yo al menos lo soy, y eso yo soy de los pocos que luchan un poquito, así que, pero soy cobarde. Pues yo no me considero cobarde, y por eso en este momento de mi vida digo ahora o nunca. Creo que es el momento de o volvemos a ser un pueblo valiente o no lo sé. Este día mismo hablaba con un profesional enorme que también admiro muchísimo y decía, Rocío, ¿no has leído, por ejemplo, un artículo que ponía, ¿no? España se sostiene en estos momentos, pues la verdad, o sea, no es que descubriera nada, pero es lo cierto, sobre 4 pilares, ¿no? La corona, la justicia, la prensa libre y las clases medias. Y sin embargo, todas las acciones, por ejemplo, del socio de gobierno de Podemos, tienen como objetivo su destrucción. ¿A dónde vamos? Pues no tengo nada que decir. Tendría que repetir los mismos argumentos de antes. Se nos ha caído el país encima y no tenemos fuerza ni capacidad para levantarlo. Y hay gente que está dando martillazo para hundirlo más todavía. Y esa gente está en el Estado. Y esa gente tiene el poder y se lo hemos dado a nosotros. Así que, Dios de mi vida. Y Francisco, ¿por qué cree usted? Porque, claro, a veces cuando nos ponemos a hablar entre compañeros hablamos, ¿y por qué cree que se da esto, no? ¿Por qué quieren destruirlo? Porque da la sensación que de verdad quieren destruirlo, porque o eres un inepto o quieres destruirlo. Entonces digo, no sé. Yo creo que aquí tendría yo que hablar de cosas. El problema es un problema mitad religioso y mitad moral. Hemos perdido la conexión con la trascendencia y con el más allá y con la espiritualidad y con los valores. A ver, cuando a ti te quitan los valores y ya crees que lo de la honradez, lo de la libertad, lo de el respeto y todas esas cosas no valen nada, pues tú has visto cómo se comportan los jóvenes con los mayores aquí. Como hemos perdido los grandes valores, y cuando tú los pierdes, y además en España no se han perdido de abajo arriba, sino de arriba a abajo. Vamos a ver, yo cuando viví en Italia, me acuerdo que Pertini dijo, aquí la sociedad ha pervertido a la política, porque la sociedad era furba, decían ellos, era tramposa, era mafiosa. Pero en España ha sido al revés. Este era un pueblo honrado que dormía con las puertas abiertas, que devolvía una peseta si te la daba de más el tendero. Aquí la gente era limpia y no podía ni siquiera concebir la corrupción. Y han llegado los políticos y han corrompido la sociedad. Es decir, aquí ha sido de arriba a abajo. Y como se han cargado los valores, por eso no responde ningún resorte de la maquinaria. Porque para tener valores, para tener incluso valentía, para tener las cosas que hemos dicho aquí que hay que tener y que no tenemos, para que funcione la justicia, la prensa libre y tal, hay que tener un poquito de riesgo, de principio, de moral, de decencia, y como no hay eso, lo único que queda es nada. Cobardía y miseria, nada. Y hemos dejado que esto ocurra, pues ya está. Bueno, pues veremos qué va sucediendo, porque yo no sé cómo ven ustedes desde ahí, ya terminamos, porque ya nos vamos de tiempo, pero ¿cómo ven ustedes desde ahí Canarias? Estamos viendo si se salva la temporada, si no se salva. Queremos ser optimistas, hemos querido ser optimistas todo el tiempo, hemos querido pensar que iba a venir no sé quién a salvarnos, porque ya se ve que la gestión no nos va a salvar. Y
No sé cómo se ve desde afuera, no sé cómo lo ven ustedes. Yo veo que lo de Canarias es un problema muy grave porque es un monocultivo de turismo, pero absolutamente, he ido mucho a Canarias. Y si Canarias vive del turismo, hay que alimentar el turismo canario como sea, porque habría que, por ejemplo, crear unos bonos como han creado en Italia para que se haga turismo interior. Cualquier cosa, pero este gobierno que tenemos, que a lo mejor no es ni siquiera peor que otro que hubiera de derecha, este gobierno que tenemos no piensa nada más que en su poder y en sobrevivir. Y Canarias necesita imaginación y recetas especiales para ellas, porque no es lo mismo Canarias que Madrid, no es lo mismo Canarias que Valencia, para nada. Vosotros tenéis el turismo como prácticamente la única fuente. Y para eso se requiere un liderazgo inteligente, imaginativo y valiente también. Pero no tenemos esas cosas. Mira, yo creo que lo único que tenemos que hacer, después de mucho pensar, es ser ciudadanos y ser ejemplares. Yo quiero ser buena gente, quiero que mi gente que me rodea me respete por mis valores. Y eso me va a dar fuerza suficiente para poder echar en cara al gobierno que lo hace mal. Pero uno tiene que partir de los principios y los valores propios. Así que vamos a seguir protestando y me parece muy bien que haya marchas en Canarias para que se le haga caso, porque aquí, si Canarias se echara a la calle, 3 días tardaba el gobierno, 3 días, en solucionar un poco el problema. Pero mientras no haya fuerza ni violencia ni nada, estos siguen engordando en sus privilegios. Pues vamos a ver si de verdad el pueblo español vuelve a ser un pueblo valiente, lo que ha sido toda nuestra historia. Esperemos que así sea y que así lo veamos. Francisco Rubiales, de verdad, ha sido un verdadero honor, un verdadero placer poder compartir este ratito. Gracias por acercarse a esta ventana de Más Turismo. Un placer de verdad, este grande profesional, este periodista con una experiencia internacional tremenda, además empresario, escritor. Un placer, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo enorme.